una patología que va a tener un origen multifactorial, pero que todos ellos van a causar daño en el nervio óptico. Y en la medida que haya daño en el nervio óptico, también esto irá produciendo alteraciones en el campo visual. Una patología que puede presentarse con presión intraocular elevada, en la gran mayoría de los casos, 70%, y otro 30% con presiones intraoculares normales, ¿ya? Entonces va a haber pues, un daño secundario que va a hacer que exista pérdida progresiva de los axones de las células ganglionales, lesión del nervio óptico que se traduce por una excavación en lo que es el nervio óptico y que si no se tiene tratamiento, pues este paciente va a ir a la ceguera. Entonces, desde el 2020 a la fecha, tenemos como concepto de lo que es glaucoma crónico de ángulo abierto, a que es una neuropatía óptica crónica progresiva que se va a caracterizar por grados de atrofia del nervio óptico y pérdida de células ganglionares y pérdida de sus axones. Entonces, con la tomografía de coherencia óptica, nosotros podemos evidenciar alteraciones en las células ganglionares y pérdida de los axones. Y esto nos va a dar un diagnóstico ya bastante prematuro de lo que vendría a ser un glaucoma. Entonces, cuando hablamos de glaucoma, ya hablamos desde un paciente que está desarrollando el glaucoma, pero a nivel molecular, donde habrá todavía una enfermedad no detectable que se va a caracterizar porque va a haber una aceleración de la apoptosis, muerte de células ganglionares y pérdida de axones y cambio en la fibra, en la capa de fibras nerviosas que todavía no va a ser detectable con ningún tipo de equipo, ¿ya? Esto dará ya a una enfermedad, pero asintomática, donde va a haber alteraciones en la capa de fibras nerviosas que ya son detectables, sobre todo con el OCT. Habrá cambios en la perimetría de onda corta, en el campo visual, o ya en el campo visual de perimetría estándar automatizada, va a haber estos cambios, ¿no? Y posteriormente ya va a haber una glaucoma funcional, donde va a haber un mayor cambio en lo que es el campo visual, donde el campo visual está alterado de una forma moderada, que es la forma donde el diagnóstico generalmente se realiza en casi todos los pacientes. No se realiza el diagnóstico con alteraciones del cambio mínimo, y esto progresa pues alteraciones en cambio de la visión que son más severas, y si no hay tratamiento va a una ceguera. El glaucoma se presenta a nivel mundial, ¿ya? ¿Dónde hay más glaucoma? En países de África, en países asiáticos. Pero en todo el mundo tenemos bastante glaucoma, y este glaucoma se constituye en la causa más importante de ceguera irreversible a nivel mundial. ¿Cuál era la causa más frecuente de ceguera pero reversible? La catarata, ¿ya? Esta es la más importante, pero de ceguera irreversible, de tal forma que en algunos países ya es un problema de salud pública. ¿Por qué? Por la cantidad de pacientes que sufren glaucoma. Se decía que en el año 2020 habían 76 millones de personas a nivel mundial que tenían glaucoma, diagnóstico de glaucoma, siendo la prevalencia mayor en pacientes afroamericanos.
Bien, decíamos entonces que el glaucoma tiene mayor prevalencia en afroamericanos y en afrocaribeños y constituye en los afroamericanos la principal causa de ceguera. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? De que estamos aumentando la tasa de prevalencia conforme aumenta la edad de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el glaucoma? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el glaucoma? Que va a haber una alteración en el sistema de drenaje del humor acuoso. El humor acuoso se va a ir formando en el epitelio no pigmentado de lo que es el cuerpo ciliar, que se va a formar en forma constante, y esto va a ir desde su formación a través de la cámara anterior, la pupila, cámara posterior, la malla trabecular, el canal de Slane que va a la circulación general. Esta es la forma de eliminación del humor acuoso, y cuando hay una alteración en la malla trabecular sobreviene pues el glaucoma. Entonces, la malla trabecular en sus diferentes partes, tanto uveal, córneo-escleral o yuxtacanalicular, en cualquiera de ellas va a haber una alteración al flujo de lo que es el humor acuoso, de tal forma que llega con más dificultad hacia el canal de Slane, hacia la circulación general, y esto condiciona el incremento de la presión intraocular. ¿Por qué es importante esta malla trabecular? Porque a través de la malla trabecular se produce el 90% del drenaje del humor acuoso. Es dependiente de la presión, puede aumentarse este flujo con mióticos, inhibidores de ROX, etc., y disminuye en la mayoría de los glaucomas el drenaje por el humor acuoso. Pero también hay otra forma de eliminación del humor acuoso que se va a dar a través de la malla uveoescleral, a la que se llama no convencional, ¿no?, que representa el 10% de lo que es el flujo del humor acuoso y es independiente de la presión. Disminuye su eliminación por este medio con los mióticos y aumenta con alfa-agonistas, cicloplegia y prostaglandinas. Entonces, pues, si el 90% del humor acuoso drena a través de la malla trabecular, si hay una alteración de esta malla trabecular, es lógico que aumente la presión intraocular. Entonces, en condiciones normales, ¿qué es lo que vamos a tener? Que en la retina, desde lo que son los conos, los bastones, va a ir la transmisión de los impulsos ya eléctricos hasta lo que es la capa ganglionar, y los axones de la capa ganglionar, que forman más o menos 2 millones, van a formar el nervio óptico, que es el que va a estar dañado en presencia del glaucoma. Entonces, cuando vamos a tener un paciente con glaucoma, la forma de clasificar a estos pacientes es, según la amplitud del ángulo iridiocorneal, será glaucoma de ángulo cerrado, ángulo agudo, o glaucoma agudo, o glaucoma de ángulo abierto, glaucoma crónico, según su origen, primario o secundario, y según su momento de aparición, congénito, juvenil, adulto. De todas ellas, ¿cuál es la más frecuente? La glaucoma del adulto y el glaucoma de ángulo abierto. Pero también tenemos, por otro lado, un glaucoma que es considerado normotenso, presión normal, pero que desarrollan glaucoma. Entonces, el glaucoma viene a ser pues, la primera causa de ceguera irreversible. Después de la catarata, del error refractivo, los glaucomas constituye la principal causa de disminución de la visión
o de lo que es ceguera, pero esto es irreversible. Y la incidencia y prevalencia varía según la etnia y la raza, ¿ya? Hay más predisposición a tener glaucomas en los de raza negra que en otro tipo de raza. Entonces, cuando enfrentamos el glaucoma, nos enfrentamos pues con el hecho de que nuestro sistema de prevención primario no está suficientemente equipado para lo que es el control de este tipo de pacientes, para el diagnóstico. En países en desarrollo hay una mayor incidencia, pero la enfermedad puede ser diagnosticada a lo que es de repente más rápidamente, pero aún así puede progresar a ceguera en los no diagnosticados. El diagnóstico se torna difícil y sobre todo en los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, el diagnóstico tiende a hacerse más tardío y por lo tanto el tratamiento también tiende a ser más agresivo. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos a un paciente ya con un diagnóstico de glaucoma avanzado y no va a tener los medios para tratar de solucionar este glaucoma. Para tratar este glaucoma, ¿qué se hace en estos casos? Se recomienda tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ahora, todos los datos que nosotros contamos generalmente provienen pues de Europa, provienen de Estados Unidos. No hay data propia en gran parte de los países, pero aún así el glaucoma primario de ángulo abierto constituye de lejos la principal causa a nivel global de lo que es el glaucoma y tiene una mayor prevalencia en afroamericanos y afrocaribeños, ¿no? Entonces, en el 2020 se estimaba que había 80 millones de personas con glaucoma a nivel mundial y se espera que para el año 2040 haya 112 millones, ¿no? Va a incrementarse grandemente. ¿Por qué razón? Porque lo que es la esperanza de vida al nacer se está incrementando en todos los países del mundo. Y cuanto mayor esperanza de vida, mayor posibilidad de glaucoma, como también se observará en otras patologías como diabetes, ¿no? Entonces, en África y en Asia hay mucho mayor prevalencia de lo que es el glaucoma, siendo 3/4 de ellas glaucoma primario de ángulo abierto. Tenemos lo que es la incidencia de diferentes estudios poblacionales grandes, donde pues hay la prevalencia de una mayor cantidad en pacientes, sobre todo de raza negra, ¿ya? Pero también vemos cómo el riesgo a los 10 años desde los 55 años en que se encontró 1% en este estudio de Rotterdam, aumenta 2.8% cada 10 años la incidencia de glaucoma. Algo que llama la atención de estos dos grandes estudios es el hecho de que tanto en Europa como en Estados Unidos el 50% de los pacientes con glaucoma no conocían su diagnóstico, ¿no? Entonces, el estudio de Barbados también encontró en afroamericanos una incidencia de 7% en mayores de 40 años, y la edad avanzada se constituye en un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma. En un estudio reciente en latinos y mexicanos, ¿no?, se determinó que la prevalencia en mayores de 40 años era de 4.7%, pero en mayores de 80 años era 22% de glaucoma. Entonces, en los momentos actuales, los latinos, conforme tenemos más años, tenemos más posibilidades de desarrollar glaucoma. Pero todavía con el agravante de que nosotros tenemos un 75%
de desconocimiento de nuestra enfermedad de ser portadores de glaucoma. ¿Ya? Entonces, pues, ¿por qué existe este subdiagnóstico tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo? Por el carácter de presentación de la enfermedad. Es una enfermedad totalmente asintomática. Entonces, ya en lo que significa América Latina, tenemos pues un 75% de glaucomas sin diagnóstico, ¿ya? Y en los países subdesarrollados se puede gastar entre el 20 y 50% de los ingresos mensuales en el tratamiento del glaucoma. El glaucoma es una patología que es bastante cara en cuanto al tratamiento, sobre todo si se va a utilizar drogas que son de investigación, porque es diferente que copien esa molécula, ¿no?, que va a tener un efecto adecuado, pero no como las drogas de investigación. Entonces, tenemos muchos factores de riesgo para el desarrollo del glaucoma, dentro de los cuales tenemos la presión intraocular, la edad avanzada, la raza, la paquimetría, la historia familiar, la miopía, ¿no? De carácter sistémico, la diabetes mellitus, la hipertensión, la baja perfusión ocular, pero que cumplen una función menos importante que estos factores de riesgo que vamos a ver uno por uno. Cuando hablamos de la presión intraocular, ¿no?, es un factor de riesgo de los más importantes para que suceda el glaucoma. Pero hay que tener en cuenta que también hay glaucomas sin presión intraocular elevada, pero un 70% cursan con presión intraocular elevada. Entonces, la presión normal está entre 20 y 21 milímetros de mercurio, la cual es dada ¿por qué? Por la secreción del humor acuoso. Entonces, la presión intraocular se debe a la presencia del humor acuoso, ¿ya? Entonces, esta presión intraocular va a tener un ciclo circadiano a lo largo de todo el día, donde va a haber variación de la presión intraocular. En ese sentido, la presión intraocular juega un rol muy importante en cuanto a lo que es el diagnóstico y el control en el seguimiento del paciente con glaucoma, porque en los pacientes con glaucoma no se controla muy bien a veces estas fluctuaciones de la presión y van a constituirse en un factor que va a hacer que exista fallo en el tratamiento del glaucoma. Entonces, en el glaucoma existen fluctuaciones diarias que son más grandes que la población normal, que hay necesidad de controlarlos. Hasta el momento, lo que es el control de la presión intraocular constituye pues el único factor de riesgo que puede ser modificado. Y todo el tratamiento va destinado a esto: controlar o bajar la presión intraocular, sea esta que el paciente tenga un glaucoma con presión alta o un glaucoma de tensión normal. La edad avanzada es otro factor para el desarrollo y progresión del glaucoma, ¿no? Ya el estudio de Baltimore en afroamericanos en mayores de 80 años tenía una prevalencia de 11%, que es ya bastante, pero ya los latinos ya ganamos a esta proyección con el 22% para la misma edad. Se dice que en mayores de 60 años hay 7 veces más riesgo de progresión de daño en el campo visual. ¿Qué implica esto? De que no responden adecuadamente al tratamiento, ¿ya? Y que la prevalencia se duplica por cada década después de los 40 años. Entonces el glaucoma a futuro
va a tener pues una mayor prevalencia porque estamos teniendo cada vez más una población vieja. En cuanto a la raza también es un factor muy importante para lo que es el glaucoma, ya que la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto en los Estados Unidos es 3 a 4 veces mayor en la población negra que en el resto de etnias. Y en la población negra es la principal causa de ceguera, ¿no? Donde el glaucoma se presenta hasta 4 veces más común como causa de la ceguera. Además de que en los pacientes de raza negra el diagnóstico de glaucoma se hace a una edad más temprana, pero en un estadio más avanzado. Además de que en estos pacientes de raza negra vamos a tener una presentación mucho más severa que en el resto de etnias. Otro factor de riesgo lo constituye la córnea delgada. Cuando se hace una paquimetría y se estima el grosor corneal, si tenemos un grosor corneal menos de 555, pues ese paciente, al tener córnea delgada, va a tener mayor posibilidad de desarrollar glaucoma. Y esta córnea delgada se encuentra sobre todo en pacientes de raza negra. La historia familiar es otro factor importante que salió de los grandes estudios poblacionales, sobre todo el de Baltimore, donde el riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo abierto aumenta hasta en 3.7 veces en pacientes que tenían un hermano con glaucoma de ángulo abierto. Entonces, pues, el factor familiar es otro factor importante a tener en cuenta. Pero en los pacientes con glaucoma también existen factores genéticos. A la fecha existe el gen MIO-C, que es el más identificado, pero se están determinando muchos genes que guardan relación con el glaucoma, ¿ya? Entonces, este gen del MIO-C es responsable del 4% del glaucoma primario de ángulo abierto en los pacientes adultos. ¿Qué es lo que va a hacer este gen? Va a expresar una proteína que va a inducir pues apoptosis y muerte celular y degradación de tejido a nivel de la malla trabecular. Entonces, todos los problemas que van a ocurrir van a ser por alteraciones de la malla trabecular. Actualmente, el gen del MIO-C produce degradación de tejido a nivel de la malla trabecular, solo representa el 4%, pero van a ya evidenciarse otro tipo de genes que van a estar alterados, que probablemente también tengan una función semejante en cuanto a dañar lo que es la estructura de la malla trabecular. La miopía es otro factor de riesgo para lo que es el desarrollo del glaucoma, donde a mayor grado de miopía, la posibilidad de desarrollar glaucoma también se va a ir incrementando. Pero no solo eso, sino que en los pacientes miopes va a haber también una mayor dificultad a hacer el diagnóstico, porque los cambios que se van a presentar dentro del ojo van a verse alterados por el cuadro de miopía. Entre ellos, por ejemplo, la inclinación de la papila, lo que es también el halo peripapilar que existe en los miopes, son factores que dificultan el diagnóstico de glaucoma. Entonces, cuando estamos frente a un paciente portador de glaucoma, vamos a encontrarnos ante un paciente que va a tener un cuadro clínico totalmente indoloro,
un cuadro clínico insidioso, bilateral, aunque con cambios asimétricos, y relativamente asintomático hasta que la enfermedad esté muy avanzada. Cuando la enfermedad está muy avanzada, ¿qué es lo que va a expresar? Va a expresar una pérdida de la visión periférica, una visión tubular. Entonces, pues, en el diagnóstico ayuda lo que es los cambios que van a aparecer en la cabeza del nervio óptico, lo que es la gonioscopía, que nos va a permitir ver si estamos frente a un paciente con glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado, qué tipo de glaucoma en el glaucoma de ángulo abierto. Entonces, en lo que es la progresión de daño del nervio óptico, porque en el glaucoma existe un daño del nervio óptico, pero un daño bilateral, puede haber que estemos frente a un paciente que tenga hallazgos atípicos, como por decir, cambios en la papila del nervio óptico que sea unilateral, que exista una disminución de la agudeza central, visual central, que exista discromatopsia, que sea joven, con alteraciones del campo visual atípico, como vendría a ser una hemianopsia, ¿no? Entonces, esto nos indica de que el paciente probablemente no tenga glaucoma. Entonces, que este paciente tiene que ser evaluado desde el punto de vista neurológico. Entonces, en estos pacientes con una presentación atípica, habría que pedir una evaluación por neurología para detectar o descartar una etiología comprensiva, una etiología de anemia, insuficiencia arteria carótida, arteritis de células gigantes, etc. ¿Ya? Recuerden que el glaucoma crónico es una patología bilateral, que no podrá ser simétrica, pero es bilateral. Y la disminución de la agudeza central no se da. El glaucoma cursa con buena agudeza visual. Y la discromatopsia, esa alteración en la visión de colores, tampoco se da en un paciente con glaucoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre pues en un paciente con glaucoma? Va a existir un daño en lo que es la papila del nervio óptico. Si nosotros tenemos acá un nervio óptico sano, ¿qué es lo que vamos a esperar en un glaucoma? Pues un aumento de la excavación papilar principalmente. Entonces, estos daños se van a dar porque va a haber mecanismos que están relacionados con la presión intraocular e independientes de la presión ocular. Las manifestaciones propias de la presión intraocular, pues las encontraremos en un glaucoma con presión intraocular alta, pero hay un 30% de pacientes que desarrollan glaucoma con presión normal. Entonces hay otras causas independientes de esa presión que van a hacer que el nervio óptico se vea dañado.
Entonces, cuando existe una presión intraocular elevada, esta presión intraocular se va a distribuir en todo el ojo. Pero ¿cuál va a ser la estructura que más va a sufrir por efecto de la presión? El nervio óptico, en la parte posterior. Por lo tanto, esta presión incrementada va a inducir cambios mecánicos donde a nivel de la malla, de la lámina cribosa. Estas alteraciones a nivel de la malla, de la lámina cribosa, que es por donde el nervio óptico va a atravesar para llevar la información hasta el cerebro, pues hace que se vaya dañando lo que es la estructura del nervio óptico. Además, que presiones intraoculares más elevadas van a causar disfunción vascular que va a llevar a lo que es isquemia a nivel de la cabeza del nervio óptico. Esto condiciona pues lo que es una alteración en esta cabeza del nervio óptico que va a tener cambios estructurales como una obstrucción de la red trabecular por material extraño, pérdida de células endoteliales trabeculares, pérdida de actividad fagocítica de las células endoteliales trabeculares, etc. Todas las lesiones orientadas a lo que es la alteración de la malla trabecular. Pero existe también factores que están independientes de esta presión intraocular que guardan relación sobre todo con reducción de la perfusión ocular, perfusión a nivel de la cabeza del nervio óptico, como puede ser pacientes hipertensos, pacientes con diabetes mellitus, con migraña, etc. Daños mediados, ¿no? Daños nerviosos mediados por el sistema autoinmune, pérdida de factores neurotróficos, fallo en mecanismos de reparación celular que van a hacer pues que el nervio óptico se vaya dañando en forma progresiva. ¿Qué hacer entonces en un paciente portador de glaucoma? Hacer un tamizaje sería lo ideal, pero lamentablemente el tamizaje no es tan bueno, sobre todo en pacientes o en países en vías de desarrollo, porque no se tiene lo que es la logística y la implementación a nivel primario. Por lo tanto, no se recomienda esta detección rutinaria de glaucoma. Entonces, antes de hablar de lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto, vamos a ver algunos glaucomas secundarios que se van a presentar en las personas, y esta glaucoma secundario va a ser consecuencia de que hay una enfermedad ocular subyacente. Ejemplo, un glaucoma secundario es el glaucoma neovascular, que va a presentarse solamente en un solo ojo. Entonces, el glaucoma neovascular se presenta como respuesta a un proceso isquémico en lo que es la retina. En una situación de isquemia retinal, ¿qué va a existir? La proliferación de sustancias vasoproliferativas que van a hacer que existan vasos anómalos sobre la retina, que existan vasos anómalos sobre el iris e incluso en la malla trabecular, que va a producir pues goniosinequias. ¿Por qué? Porque van a cursar con inflamación ocular. Y la principal causa de este glaucoma neovascular son las trombosis de la vena central de la retina o retinopatía diabética. ¿Ya? El tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues el tratamiento va a ser el tratar la enfermedad de fondo que está desencadenando esta rubiosis. ¿Cuál es? La isquemia retinal que está presentándose. ¿Y cómo se trata esto? Con la panfotocoagulación retinal.
A ver, ¿qué están observando? ¿Qué hay? Opacidad de cristalino, Claro, puede ser. ¿Qué más? midriasis, Ya. inyección periciliar, ¿Cuál es la inyección periciliar? de esta, ¿Cuál? ¿En el lado izquierdo o derecho? izquierda, ¿Ya? En el izquierdo, sí. Y tenemos también acá, ¿qué será esto? neovascularización, Claro, esos son vasos sanguíneos donde a nivel del iris. ¿Qué es esto? con también periciliar, ¿Ah? inyección periciliar, No, derrame periciliar venoso. sería acá, este está dentro, esta es la pupila. Sí, Vasos sanguíneos en iris. Entonces, esto te genera un glaucoma neovascular. Otro glaucoma secundario viene a ser pues el resultado de un proceso inflamatorio dentro del ojo. En el caso de uveitis, que como ya lo habíamos dicho en la clase, en la uveitis va a haber una reacción inflamatoria dentro del ojo que va a causar, entre otras cosas, precipitados retroqueráticos, la posibilidad que estructuras cercanas por la reacción inflamatoria se tiendan a pegar, lo que se llaman sinequias oculares, ¿no? Puede haber de que a nivel de la malla trabecular haya reacción inflamatoria que cause sinequias o que haya reacción inflamatoria en la malla trabecular que dificulte lo que es la salida del humor acuoso. ¿Cuál será el tratamiento en estas circunstancias? Pues va a ser el bajar la inflamación. ¿Ya? Vean, cuando hay dos estructuras cercanas a nivel intraocular, estas estructuras tienden a pegarse. Entonces el iris acá está ya en una situación de dilatación, pero normalmente el iris está más o menos acá. ¿Y qué es esto que está pegado? De que el iris ha estado sinequeándose con el cristalino, ha estado pegándose. Entonces se ha producido una midriasis medicamentosa, con lo cual se ha roto esa situación de que el iris estaba pegando con el cristalino, pero queda estas cosas. ¿Ya? ¿Qué están observando acá? Hipopio. ¿Qué? Hipopio. Ya, hipopión con hiperemia ciliar. Caso de uveitis. Es una reacción inflamatoria. Puede haber en estas circunstancias cataratas secundarias, como estamos viendo en la imagen izquierda, ¿no? Ya una situación de catarata. En los glaucomas traumáticos, en todo traumatismo puede haber daño de lo que es el sistema trabecular. Cuando hay un traumatismo ocular, ¿qué es lo que debemos hacer? Controlar la presión intraocular para evitar de que exista daño por este traumatismo. ¿Ya? Bien, ahora sí veamos el glaucoma crónico. Cuando hablamos del glaucoma crónico de ángulo abierto, hablamos pues de la primera causa de lo que es los glaucomas, que están en 70% y que aparece a partir de los 50 años. Es una presentación crónica que va a lo largo de los meses, de los años, bilateral, aunque puede ser asimétrico, es asintomático, es indoloro
y que va a existir un daño progresivo a nivel de la cabeza, del nervio óptico, y esto va a conducir a lo que es alteraciones en el campo visual. En el glaucoma de ángulo abierto no se afecta la visión central. La visión central está hasta los estadios finales de la enfermedad conservada. Se va perdiendo la visión periférica, puede haber una visión tubular, pero con una visión central normal. Puede el paciente tener una visión de 20/20 hoy día, estar con una visión tubular y puede estar ciego en 1 o 2 días porque se perdió la visión central. ¿Ya? Pero la visión central se mantiene normal hasta estadios avanzados de la enfermedad donde se puede perder definitivamente. Entonces, la visión central no se va a afectar. A ver, esta agudeza visual conservada, normal, ¿es algo que favorece o no al tratamiento crónico del paciente? ¿Qué dice? No, favorece. A ver, una opinión. No, porque el paciente va a pensar que está bien, entonces no va a requerir ir al doctor. O cortar Entonces tratamiento. se puede retrasar aún más el momento del tratamiento. Ya, pero asuman que el paciente ya tiene diagnóstico de glaucoma, está con tratamiento. Entonces, Sí, como es asintomático, capaz va a sentirse mejor a la semana o a las 2 semanas y va a cortar tratamiento. pero se va a sentir mejor de qué. Ah, no favorece. No favorece. ¿Por qué? Porque la medicación tópica que se suele usar en glaucoma tiene efectos secundarios, que principalmente se traducen por alteraciones en lo que es la visión, porque hay ojo rojo, hay queratitis, etc. Eso es un factor. Tenemos también el factor de costos. Cada paciente tiene que tener una mensualidad fija para el tratamiento de glaucoma. Y el paciente no siente tu mejoría. Al contrario, su visión se deteriora muchas veces por efecto de las gotas que está empleando. Y entonces ahí es donde se produce pues abandono de tratamiento. ¿Y cuál va a ser la función de ustedes en esto? Coincidir. ¿Mm?
reincidir. ¿Ok? O sea, reevaluar, tratar de mantener el tratamiento. Claro, desde la especialidad que estén, si hay un paciente con glaucoma, lo que tienen que hacer es de que cumplan con su tratamiento. ¿Ya? Entonces, ya habíamos visto los factores de riesgo para el desarrollo de un glaucoma. Importante tener en cuenta las fluctuaciones de la presión intraocular, ¿no? Se tiene que controlar esta fluctuación para que no exista progresión de daño de la enfermedad. ¿Qué sintomatología pueden presentar los pacientes? Algunos presentan visión empañada, hay dificultad para ajustar los ojos en las habitaciones a oscuras, ver anillo de colores alrededor de las luces, presentan a veces cefalea, va a haber una pérdida gradual de la visión periférica que va a llegar a una visión en túnel, pero para que el paciente se percate de esto, ya tiene que haber pues una visión muy avanzada. Por lo tanto, no tenemos una sintomatología que nos pueda decir el paciente tiene glaucoma. ¿Ya? Entonces, pues, desde el punto de vista de síntomas, va a ser los pacientes prácticamente asintomáticos hasta enfermedad muy avanzada en el campo visual. Pero en cuanto a signología, sí encontramos signos que van a indicarnos que el paciente tiene glaucoma. ¿Qué signos? Presión intraocular elevada en 70% de los pacientes, que vamos a evidenciar fluctuaciones diurnas de la presión intraocular. Va a haber alteraciones a nivel de la papila óptica que van a decirnos cómo está el paciente respecto al glaucoma. Va a haber reducción en el campo visual, pérdida de capa de fibras nerviosas. Si bien el glaucoma no nos avisa con sintomatología, pero sí con signología podemos detectarla. Visión de un paciente normal, visión de un paciente con glaucoma, donde se va perdiendo la visión periférica en forma progresiva. Entonces, el glaucoma de ángulo abierto no va a dar sintomatología hasta estadios bien avanzados de la enfermedad. Si hay pérdida del campo visual, ¿qué es lo que va a notar el paciente? Que se para chocando con las cosas. Porque si el campo visual es amplio y no hay esta visión, pues todo lo que está en este lado no lo percibe y se para chocando. Y en el glaucoma, una vez hecho el tratamiento o el diagnóstico, la enfermedad no se va a curar, solamente se va a controlar la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el daño que ya existe va a quedar. Lo importante desde el diagnóstico en adelante es evitar que el daño progrese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya el daño que se produjo es un daño irreversible y es un daño que queda. Entonces, en cuanto a manifestaciones clínicas del glaucoma, asintomáticos hasta etapas tardías, habría que hacer una valoración pues oftalmológica. En estos pacientes, presiones intraoculares incluso mayores a 40 milímetros de mercurio suelen ser asintomáticos, ¿ya? Entonces, esto es muy peligroso, porque una presión de 40 a 45 va a producir mayor daño en lo que es pues el nervio óptico. ¿Ya? Recuerden que la agudeza visual se va a mantener normal, sin alteración, hasta estadios terminales de la enfermedad. Y la pérdida que va a haber a nivel del campo visual ya va a ser una pérdida
irreversible. Entonces, para el diagnóstico vamos a usar la presión intraocular. Hay que ver cuál es la presión del paciente, hay que ver los cambios que van a existir a nivel de la cabeza, el nervio óptico, la gonioscopía para clasificar el tipo de glaucoma, hacer la campimetría y la paquimetría. Campimetría para ver qué tipo de lesión ya tiene, la paquimetría para ver el grosor corneal. Entonces, la medida de presión intraocular es importante. Una forma de medir es con el tonómetro de Schultz, que es una forma muy inexacta de lo que es la presión intraocular. El tonómetro de aplanación de Goldman es la forma más exacta de poder determinar la presión intraocular y es el método que se utiliza para el examen y para lo que es el seguimiento de un paciente que está recibiendo tratamiento de glaucoma. ¿Ya? Entonces, con el tonómetro de Goldman vamos a determinar cuál es la presión intraocular. ¿Qué es lo que debemos de lograr? De que los dos anillos sean continuos, que estén pegados los dos anillos. Esto nos indica una presión totalmente diferente a lo que tiene el paciente. Es un método de contacto que con anestesia uroseína se hace el examen. También existe para la población pediátrica qué consideración se va a determinar la presión intraocular. En cuanto a lo que es la evaluación del nervio óptico, ¿qué es lo que debemos de ver en la cabeza del nervio óptico? Pues la presencia de excavación del disco, hemorragias del disco, la presencia de muesca, el adelgazamiento del anillo neural y la asimetría de los dos nervios ópticos. Entonces, en condiciones normales, si nosotros evaluamos a un paciente que tiene un nervio óptico normal, vamos a ver que en la parte central existe una estructura más blanquecina por donde van a emerger los vasos sanguíneos, las venas y arterias centrales de la retina. Entonces, en el glaucoma, esta zona por donde salen los vasos representa un 20% más o menos de lo que es el área de toda la papila. Entonces, en el glaucoma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta excavación se va a agrandar. Y esto ya nos alerta sobre la posibilidad de glaucoma. Entonces, tenemos lo que es la excavación del disco. ¿Cuánto de excavación habrá en la lámina izquierda? ¿Cuánto? 70-60%. 60, 70. ¿Ya? Y en el otro, 70-80. ¿cuánto? 70, quizás 80. ¿Ya? Aproximadamente. Asuman que están haciendo neurología, hacen el fondo de ojo y ustedes dicen papila de bordes nítidos, no edema de papila, por lo tanto no hipertensión endocraniana. Y listo. ¿Está bien? ¿Qué faltaría en este paciente? Que lo están viendo ustedes como neurólogos. La hospitalización. ¿Qué más harían? Porque como neurólogos les interesa si hay edema de papila o no. Listo. ¿Algo más les interesa? Este paciente lo están viendo. Ya, lo ponen en la historia clínica, no edema de papila, etcétera, y se va.
Y después, por coincidencia, a los 5 años se encuentran y que el paciente está ciego en un ojo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay ceguera? Etcétera. Porque ya está en tratamiento de glaucoma y ya había una enfermedad muy avanzada. Entonces, si ven esa excavación, tienen que llamarle la atención, pues. Es decir, interconsulta a oftalmología, descartar glaucoma. ¿No? Ahí me harían quedar bien. Pero hay que hacer eso. No pueden quedarse con que no hay edema de papila si están viendo un probable glaucoma. Además, va a existir un adelgazamiento del anillo neural que se va examinando pues cómo está el anillo neural a nivel inferior, superior, a nivel nasal, temporal. Un adelgazamiento del anillo neural también es más sugestivo de glaucoma y esto guarda relación con la excavación que hay. Pues. Mayor excavación, menor anillo neural. Otra situación es la presencia de muesca. Tenemos una papila grande, pero acá hay una muesca. La presencia de esta muesca se dice que es patognomónico de glaucoma. Asimetría en los nervios ópticos. En cuanto a excavación, ¿no? Tenemos una excavación en el lado A, otra excavación en el lado B. Si encontramos esta asimetría, también es un indicativo fuerte de glaucoma. Además de que existen lesiones peripapilares, donde existe una zona alfa, una zona beta, que también son sugestivos de la presencia de glaucoma. Además de estas lesiones en la cabeza del nervio óptico, puede haber lesión glaucomatosa por pérdida de fibras nerviosas retinianas, que es más difícil de verlo, pero pueden ser un tanto difusas o más localizadas. Pérdida de células nerviosas, ¿ya? Retinianas. La gonioscopía va a ser otro factor para el diagnóstico que nos permite ver cuál es el ángulo del glaucoma. Generalmente es de ángulo abierto, pero dentro de este ángulo abierto va a haber una serie de factores que van a exacerbar el daño que de pronto ya existe en la malla trabecular. Puede haber pigmentos sobre lo que es la superficie de la malla trabecular, puede haber células inflamatorias, puede haber sinequias, etc. Y todo eso se ve con la gonioscopía para orientar tratamiento. Ahí se está viendo sinequias en la malla trabecular, ¿no? A esto nos podemos ayudar con la tomografía coherencia óptica, que es un examen que nos va a permitir ver desde el punto de vista estructural la parte de la cabeza del nervio óptico, la parte del área macular, la capa de células, la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares. Entonces, la disminución de estas células nos va a hacer el diagnóstico de lo que vendría a ser un glaucoma preperimétrico, precampo visual, que se va a observar principalmente lo que es el área periocular y el área macular, en busca de la pérdida de capa de fibras nerviosas y la pérdida de capa de células ganglionares. ¿Ya? Entonces, el OCT se usa bastante en los momentos actuales. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la función? Se supone nos hace un diagnóstico temprano de glaucoma, cuando todavía ni siquiera existe alteración
en el campo visual, ¿ya? Pero ya lo que es alteraciones en el campo visual son mucho mejores en lo que es el glaucoma crónico, en el tratamiento del glaucoma crónico. ¿Qué pasa? ¿Se calienta? ¿Qué cosas? Se cansa. Mucha tecnología, mucha fragilidad. Muy bien, entonces la OCT se supone nos da un diagnóstico temprano de lo que viene a ser el glaucoma. Pero muchas veces nos da un diagnóstico temprano que implica una disminución de la capa de fibras nerviosas retinales, una disminución de la capa de células ganglionares, pero que todavía no se puede decir tiene glaucoma, porque el glaucoma, como siempre se ha manejado, con alteración en la cabeza del nervio óptico, con alteración en el campo visual, muchas veces no está tan presente al momento en que se hace el diagnóstico de esta pérdida de células nerviosas y ganglionares tan tempranamente con el OCT. Se dice que el OCT implica un diagnóstico temprano de hasta 7, 8 años antes de la aparición de glaucoma. El inconveniente es si se da o no tratamiento en este estadio temprano. Entonces, es útil pues en las diferentes etapas del glaucoma, pero la evaluación de lo que es el complejo de células ganglionares es mucho más exacto, sobre todo en la progresión de la enfermedad, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces puede detectar progresión en glaucoma preperimétrico. No es una herramienta perfecta, pero ayuda. No reemplaza al campo visual, tampoco a una correcta evaluación clínica, solamente la complementa. El otro examen es la perimetría computarizada, el campo visual computarizado, que es un examen funcional. Y al ser un examen funcional, nos va a permitir, pues, la severidad del daño por glaucoma. Esto es útil en el diagnóstico de la enfermedad y es útil sobre todo en el seguimiento de la enfermedad. Entonces, los defectos campimétricos se observan una vez que 25 a 50% de las células ganglionares se han perdido, ¿no? Entonces, siempre el diagnóstico de glaucoma se ha realizado en estas condiciones y el diagnóstico se hace con pérdida pues de células ganglionares bastante grande,
¿ya? Pero de ahí hasta la evolución final hay un buen trecho todavía pues, que resolver. Entonces, si tienes un 30% de células ganglionares que están perdidas, ¿daríamos tratamiento? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, ¿es solo una información que logras con la OCT? ¿Vas a desarrollar glaucoma de acá a 8 años? ¿No? Pero es un examen que te lo piden todos los días. Y en este campo visual, si bien hay lesiones a nivel central que van apareciendo, pero las que van a producir traducción clínica va a ser la pérdida periférica del campo visual, que puede ser progresiva si no hay tratamiento, y puede llegar a la pérdida de la visión. Entonces, entre lo que significa los hallazgos en la cabeza del nervio óptico, entre lo que significa la OCT y el campo visual, cuando ya se hace el diagnóstico, pues hay que dar tratamiento. Y el tratamiento ya se va a hacer en base a diferentes alternativas que se tiene, pero es importante tener en cuenta que habíamos dicho, el tamizaje no se recomienda hacerlo, pero sí de pronto ver en los pacientes los factores de riesgo que tienen para de esta forma podamos ver que si puede o no tener glaucoma. Entonces, los pacientes mayores de 40 años con historia familiar de glaucoma de raza afroamericana, pues tienen más probabilidades de tener glaucoma. Hay que tener en cuenta en estos casos también la presencia de pronto de miopía, si el paciente es miope, de diabetes mellitus, si usa corticoides en forma tópica o en forma sistémica, y si tiene la presión intraocular elevada. Todos estos factores hacen de que el paciente pueda tener mayor probabilidad de glaucoma. ¿Ya? Entonces, cuando ya se tiene el paciente con glaucoma, se tiene que pues orientar el tratamiento. Y el tratamiento consiste en disminuir la presión intraocular. Ahí tenemos recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología respecto a cuánto se debe de bajar la presión intraocular. Estudios poblacionales amplios recomiendan pues cuál debe ser la presión intraocular que debe disminuirse al bajar o al tratar a un paciente con glaucoma. Un 20% debe ser la presión que debe bajarse en el caso de glaucoma leve, moderado. Ya en los glaucomas más avanzados, ¿no?, dependiendo del campo visual y la presión intraocular, ya la disminución de la presión tendrá que ser mayor, de repente un 30%. Y en los pacientes con glaucoma avanzado se recomienda tener la presión intraocular menos de 14 milímetros de mercurio. Aunque sea un slide más. Bueno, todos los tratamientos, habíamos dicho, van orientados a ¿qué? A disminuir la presión intraocular, que es el único factor que hasta el momento actual podemos modificar. ¿Ya? Vendrán medicamentos probablemente donde haya ya una neuroprotección, de tal forma que el nervio óptico no sea tan sensible a fluctuaciones de presión intraocular o a otros factores que hagan pues que el tratamiento se oriente en forma adecuada. Entonces, instaurado el tratamiento,
se tiene que buscar una presión objetivo, una presión que va a ser individual para cada paciente, que nos va a indicar que con esa presión nosotros no permitamos que el paciente siga deteriorándose en el nervio óptico, siga deteriorándose en el campo visual. Lo que tenemos que hacer en el seguimiento es que la papila óptica sea estable y haya una campimetría que esté normal, que no se deteriore, y de acuerdo a esto iremos chequeándolo al año, a los 6 meses, etc. ¿Por qué fracasa el tratamiento? Porque la presión diana no es la adecuada. No todos los pacientes reaccionan al mismo medicamento de la misma forma. Hay medicamentos que con productos que no son, digamos, de investigación, controlan muy bien la presión, y otros controlan solamente con productos de investigación. El no cumplimiento de tratamiento, que es un factor muy importante, y fluctuaciones en la presión intraocular. Listo, chicos, chicas, nos quedamos acá. Nos vemos la próxima semana. Suerte en su examen de mañana. Estudien bien.